Eh, bueno, ante todo, bueno, nuevamente buenos días, compañeras y compañeros, porque hay un compañero también, creo que es el único varón, pero bueno, también está Osvaldo Basavilbaso, es abogado de la Alameda en Red de Mar del Plata, y, y también está Rosario, y no sé, porque no veo ahora un valiente, sí, para soportarnos a todas nosotras es un valiente durante años. No, y está Rosario, que también es una compañera que integra, digamos, este grupo de Alameda en Red de Mar del Plata, y seguramente tal vez haya alguien más, cualquier cosa me avisan, y alguna compañera que se puede llegar a integrar dentro de un ratito. Bueno, un poco, esto sería algo así, lo resumo como para engancharlo un poco con el taller anterior, ¿no? Nosotros lo que venimos trabajando tiene que ver con distintas formas de violencia. El primer encuentro estuvimos haciendo una presentación junto con Silvina Elías y otras compañeras en relación a un marco más general, ¿no? De lo que es la violencia de género, los hitos dentro del movimiento de mujeres. Bueno, ahí veo que ingresó Paula Ferreira, que también es integrante de la Alameda Mar del Plata, ella es abogada. Este, y, y bueno, y entonces la estructura que pensamos para estos encuentros está sostenida en esa primera presentación que hicimos en relación a las violencias. En este segundo encuentro decidimos, y también por ahí abordar el tema de la violencia sexual. No le pusimos el título de abuso sexual, aunque por ahí yo cuando hable me voy a decir abuso y voy a decir violencia, porque es interesante porque el término violencia sexual es como más abarcativo, ¿no? Y por ahí nos permite pensar no solamente en lo que se conoce como abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, sino también pensar en aquellos adultos y adultas que han sido abusados en la infancia y en la adolescencia, y, como suele suceder, abren ese secreto, por decirlo de alguna forma, en su adultez. Y esto, ustedes saben que a partir del año 2015 y en adelante, yo creo que, bueno, producto de muchas luchas que venimos dando en distintos espacios, esta cuestión se abrió mucho, mucho más. Yo y así un poco cuando hablamos, un poco en chiste con Claudia al principio, con esto de decir las cosas o no decirlas, hice alguna referencia al recorrido, a los años que venimos laburando en este tema, y me sirve ese ejemplo porque la verdad que cuando yo empecé a trabajar en esto, que esto fue creo que a fines de los años 90, entonces pasaron muchos años, se hablaba mucho menos, y ese temor de hablar realmente ahí sí existía, porque no éramos tantas personas quienes trabajábamos con el tema de abuso sexual. Y a lo largo de los años podemos ver satisfactoriamente que se ha ido perdiendo ese miedo y que hemos avanzado en muchos sentidos. Avanzamos en la calle, avanzamos en la conceptualización, avanzamos en el abordaje. Yo la verdad que hoy por hoy miro para atrás y bueno, no es un tema para alegrarse porque es un tema doloroso, pero sí me alegra realmente que hoy por hoy esté mucho menos silenciado que en otro momento, ¿no? Tal vez no, esos cambios no son todos uniformes y van paralelamente como desearíamos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Bueno, pero son cosas, son batallas que tenemos que seguir dando y seguir profundizando para cada vez trabajar mejor, y sobre todo que quienes han sido, han sufrido, digamos, han padecido alguna de estas situaciones, eh, obtengan la reparación, digamos, ¿no? Esta famosa reparación y restitución de derechos.
Bueno, dicho esto, hecha esta introducción y adentrándonos más en el tema, mi idea era, en principio, conversar con ustedes sobre algunas definiciones de lo que es la violencia sexual o el abuso sexual, y después por ahí avanzar. El tema es muy largo, digamos, y a mí me resulta siempre difícil sintetizarlo, pero vamos a ir avanzando en relación a las cuestiones que nos parezcan más importantes, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo, cómo se debe o cómo es deseable, mejor dicho, que se escuche a alguien que sufrió un abuso, cómo podemos intervenir, y cuáles serían los mecanismos, digamos, para esa intervención, y cuáles son las señales, los indicadores, ¿no? Cuáles son las alertas que tenemos que tener en cuenta desde donde estemos, ¿no? No es necesario ser psicólogo, ni abogado, ni trabajadora social para poder intervenir en esta realidad tan dolorosa, ¿no es cierto? Más allá de las definiciones de los manuales, a mí, ante todo, me gusta decir que el abuso sexual o que la violencia sexual, cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con la intrusión, ¿no? Me parece que es importante retener esta palabra. Es la intrusión de la sexualidad del adulto en la sexualidad en construcción del niño, a pensar que es el abuso sexual, que es la violencia sexual. Está bien pensar en que es una intrusión, ¿sí? Con unas características que, bueno, que a veces resultan ser hasta devastadoras, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo construcción de la sexualidad? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que en un niño, en una niña, en un adolescente, la sexualidad, bueno, yo creo que en los adultos y adultas también, que esto dura toda la vida, pero bueno, es como un proceso que se va construyendo, ¿sí? No es que aparece en un momento y en otro momento se consolida y ya está. O sea, la sexualidad es una construcción. Es una construcción de determinadas características, eh, que no debería, no debería apresurarse, no debería, digamos, ser atacada, por decirlo de alguna forma, por esa sexualidad del adulto, ¿sí? Que va a entrometerse ahí y va a provocar alguna de las consecuencias que vamos a hablar. Esto sería como algo así como una reflexión, digamos, en torno a lo que significa la violencia sexual, caracterizándola como una intrusión. Después tenemos ciertas definiciones que son comunes, que nos sirven para pensarlo, que tienen que ver con caracterizar al abuso sexual como una actividad sexual, que esto también me parece que es importante y es parecido a lo que decía antes, que es impuesta, ¿sí? Esta palabra también me resulta importante subrayarla. Es impuesta por un adulto a un niño o a un adolescente, estas actividades que son impuestas son generalmente o son muchas veces mediante el uso de, por ejemplo, la fuerza, las amenazas u otros medios, ¿no? U otros medios de presión. El abuso sexual, la violencia sexual en estos casos, comprende distintas situaciones, ¿no es cierto? Puede ser que haya algún tipo de incitación o coacción para que un niño, niña o adolescente se dedique a cualquier actividad sexual ilegal y psicológicamente perjudicial. Puede ser también que tengamos en cuenta, digamos, en esto, el hecho de que muchas veces se utiliza a niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial. Ese tema después lo vamos a desarrollar en el próximo taller, cuando hablemos más de grooming, de trata y demás. Puede ser que se lo utilice para la producción de imágenes o grabaciones, que esto ya está relacionado con lo que tiene que ver con la llamada pornografía infantil,
que en realidad es la utilización comercial más que pornografía infantil, ¿no? Y también para la explotación sexual en el ámbito de turismo, por ejemplo. Pero me parece que para pensar, digamos, en lo que es el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, también podemos agregar a esto, que es cuando es utilizado el niño o la niña para que el adulto se estimule sexualmente, puede ser que el niño o niña sea estimulado sexualmente, puede ser que lo obliguen a estimular sexualmente a otras personas, ¿no es cierto? Siempre ustedes verán que así, repasando todas las definiciones, siempre lo que aparece es un poco aparece esta cuestión del poder, ¿no? Que no sé si mencionábamos en la clase, o sea, el abuso sexual es un tema que está atravesado, digamos, y sostenido en esta cuestión del poder, de la asimetría, ¿no? De poder. Nosotros sabemos que las relaciones en general, o sea, no es que esté mal que la relación sea asimétrica en las personas, porque la asimetría no tiene que ver con la jerarquía, digamos, justamente, pero en el abuso, esa asimetría y esa jerarquía se utilizan con fines, digamos, de opresión de un niño, una niña o un adolescente. Y también me gustaría agregar, en relación a esto de las definiciones, que por ahí, bueno, existen como distintas ideas o mitos, tal vez, en torno al tema, y generalmente se dice esto de que el adulto obliga a un niño, una niña, un adolescente a hacer determinadas cosas solamente para la obtención de ese placer sexual. A mí a esto me gustaría agregarle que lo sexual es un medio siempre, pero que el fin tiene que ver estrictamente con el poder y tiene que ver con algo así como hacer del otro lo que yo quiero, ¿sí? O sea, lo sexual es un medio, como dije recién, que sirve a otros fines, ¿no? Que tiene que ver con considerar a ese otro una cosa, un objeto, ¿sí? O sea que el fin último, digamos, que es el ejercicio de ese poder. Y lo sexual es un medio para lograr ese fin último. Nosotros, dicho esto, podemos decirnos, che, pero bueno, qué perverso que es esto, ¿no? Capaz que en otros temas lo vemos como más claramente. En el abuso a veces es como que cuesta enganchar esta idea de que sí, por supuesto que tiene que ver con una cuestión de perversión, ¿no es cierto? Y que, digamos, quien abusa finalmente goza, por decirlo de alguna forma, con la obtención de ese fin. A mí esta parte me gusta aclararla porque si no queda como reducida, digamos, la definición de que solamente tiene que ver con obtener un placer sexual. Lo que me parece que es importante profundizar es el por qué y es el para qué, ¿no? Y esto sobre todo lo digo porque ustedes saben que hay distintos tipos de abuso. Sobre todo lo digo en todo lo que tiene que ver con lo que es el abuso conocido como intrafamiliar, ¿sí? Bueno, ahora dicho esto, de que hay distintos tipos de abuso, me gustaría agregar, en todo caso, que sí, como dije recién, hay distintos tipos de abuso, como por ejemplo los que ocurren dentro del ámbito de la familia. Esto a veces suena, bueno, se ha visibilizado mucho más, pero bueno, haciendo un poco de memoria y remontándome a la época que yo les decía recién, la sensación, digamos, lo primero que aparecía en algún momento cuando se hablaba de este tipo de abuso es, uy, no lo puedo creer, no sé si a ustedes les ha pasado esto, ¿no? Como que cuando hay un abuso, y vamos a suponer que el abusador es el padre biológico, o sea, el progenitor, el tío, el abuelo, el hermano, algún miembro de la familia, lo primero que surge es como hay una frase que es, uy, no lo puedo creer, ¿no? Y hay que estar atentas y atentos a estas frases, porque
¿Por qué no se puede creer? Porque si no lo creemos, ¿a quién le creemos? ¿No? ¿A quién le vamos a creer? Entonces, agrego a esto que en esta sociedad y en todas vicios nos agarramos de ciertos mitos en torno a las cosas, y que estas cosas tienen que ser analizadas, ¿sí? Hay formas de salirse de ese yo no lo puedo creer, y eso tiene que ver con estar preparados y preparadas para poder escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Históricamente la niñez ha sido muy, muy relegada, ¿no? Las mujeres y los niños, justamente, hemos sido bastante relegados en materia de derechos. Por eso celebraba, digo, todos estos avances de los que hablábamos al principio. Y de esto depende la mirada que se tenga hacia la niñez, porque si la mirada es prejuiciosa, nos vamos a quedar con él, no lo puedo creer, está mintiendo, está fabulando, la madre le metió cosas en la cabeza para que mienta. Entonces yo siempre hago la misma pregunta. ¿Tanto poder tiene, por ejemplo, en este caso la madre, como para lograr que un niño o una niña hagan un relato sobre situaciones de tipo sexual que no vivieron? Bueno, eso es para pensarlo. ¿Tanto poder tiene alguien que le mete, como dicen, cosas en la cabeza para generar síntomas? Ahora vamos a ir a los síntomas, porque tanto poder tiene para que el niño o la niña relate una y otra vez lo mismo. Y bueno, corrida de este análisis, me vuelvo a la niñez. Y ahora bien, los niños, niñas y adolescentes no pueden relatar una experiencia que vivieron, no tienen inteligencia, no tienen memoria, no tienen recuerdo. Estas son cuestiones que son muy importantes tenerlas en cuenta, porque ustedes saben que así como existimos personas que nos interesa este tema y trabajamos por los derechos de la infancia, también existen quienes trabajan en esta industria de la defensa de los abusadores. Acá se juegan muchas cuestiones de poder económico, ideológicas, y todo esto tiene que ser tenido en cuenta. El abuso sexual no puede ser analizado por fuera del contexto. Bueno, yo creo que nada puede ser analizado fuera del contexto, pero hago hincapié en la violencia sexual porque me parece importante esta consideración ocurrir dentro del ámbito intrafamiliar. Cuando se habla de abuso intrafamiliar y hay lazos, que no me voy a referir solamente a los lazos consanguíneos, ¿no? Yo soy psicóloga y lo pienso en términos de funciones. Para mí, y aparte no es necesario ser psicólogo para esto, la paternidad, la maternidad, son funciones, ¿sí? Son funciones o roles que cumple alguien en determinado momento. O sea, la pareja de la madre que cumple un rol paternal es un padre, no digo que es el padre, es un padre, ¿sí? Entonces, cuando el abuso ocurre dentro del ámbito familiar, por ejemplo, y el abusador es el progenitor o quien convive con la madre, o quien está encargado del cuidado, lo correcto para mí, aunque no sea un término jurídico, es hablar de incesto paterno-filial. O sea, hay una categoría, es una palabra incómoda, a mí me gusta mucho decirla cuando tengo que declarar en un juicio porque incomoda, y me gusta incomodar en el sentido de decir la verdad. La tengo a Claudia acá, en el sentido de decir la verdad. Y me gusta incomodar y llamar a las cosas por su nombre, porque ustedes saben que nuestra cultura nos rige una ley, que no es una ley formal, por decirlo de alguna manera, es una ley simbólica que ordena toda nuestra cultura, que es la ley de prohibición del incesto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos interesa algo que parece que está... No está lejos, está cerca, porque gracias
a que tenemos esta ley simbólica de prohibición del incesto, se ordena toda la cultura. Se ordena lo que está bien, lo que está mal, lo que puede ser, lo que puede no ser, lo que puede pasar adentro y lo que puede pasar afuera. Esta ley simbólica, así para decirlo muy, muy en criollo, ¿qué dice? No, acá adentro no, esto se hace afuera, ¿sí? Y posibilita la exogamia, la salida de esos hijos, hijas, hijes, de esa casa, de ese hogar, de ese núcleo, para establecer vínculos con otras personas. Por eso yo siempre digo también que el abuso es una especie de despotismo, ¿no? Es decir, es el poder del macho, de la horda, elevado al máximo, que dice, yo con ellos hago lo que quiero porque son mis hijos, ¿no? Es como que el mensaje fuera ese. Y el tema es que no, por eso traigo a colación la ley de prohibición. No, no, usted no puede hacer lo que quiera, no puede pegarles, no puede maltratarlos, no puede violarlos, no puede tocarlos, no puede hacer lo que quiera. Para eso existen otras leyes, pero para eso existe esta ley de prohibición del incesto que ordena nuestra cultura. Y también nos dice, hoy dije, lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué es tan grave el abuso? ¿Por qué es tan grave la violencia sexual de esta manera como lo enunciaba recién? Porque esto trae consecuencias no solamente para quien es víctima del abuso, sino para toda la sociedad. Ustedes piensen, ¿cómo se ordena la cabeza de alguien que fue abusado sexualmente toda su vida y tuvo que someterse a esto? ¿Cómo hace para ordenar estas categorías de pensamiento que tenemos nosotros que decimos, bueno, esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede, robar no, matar no, cruzar el semáforo no? Ven que estoy nombrando todas unas cuestiones que necesitamos normas para vivir, ¿no? Las normas son importantes, y la norma no es la tía norma, sino las normas que ordenan también ordenan nuestro proceder, nuestros procederes en la vida. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo se ordena la cabeza de alguien que tuvo que soportar durante 20 años que hagan con él o con ella lo que quieran? Esto trae consecuencias, porque después viene alguien a pedir mano dura para el pibe que, no sé, transgredió tal ley, robó, o sea, tiene consumo problemático. Pero ustedes ya, bueno, lo saben, porque acá hay muchas compañeras que tienen un importantísimo laburo de territorio en muchos temas. Las consecuencias muchas veces son esas, más allá de las consecuencias individuales que provoca la violencia sexual. Bueno, pasado esto, quiero agregar que también había dicho que el abuso, bueno, es obvio que puede ocurrir fuera del ámbito familiar, es el abuso llamado extrafamiliar, donde quien abusa, puede ser un vecino, puede ser una persona que esté encargada de la educación, ¿no? De un niño, de una niña, un adolescente, alguien que esté encargado del cuidado. Bueno, no me voy a detener en casos de público conocimiento, digamos, que afortunadamente cada vez salen más a la luz. Y a mí sobre esto me gusta hacer una aclaración, porque a veces se piensa que los que trabajamos con este tema vemos abusadores en todas partes, y eso es mentira. Y es mentira ¿por qué? Cuando uno dice, bueno, fue abusado por el profesor de la pileta tal, o en el club, o en tal escuela, o en tal hogar, o en tal iglesia, no importa. No estamos diciendo con esto que todos los que están encargados de la educación son abusadores. No estamos diciendo con esto que todos los padres son abusadores, ni que todos los abogados, ni que todos los psicólogos, ni que todos los médicos. A mí me interesa aclarar esto, pero sí me parece importante decir cuando pasa eso, ¿sí? Y no negarlo con esto que yo decía al principio, que yo creo que es como un mecanismo defensivo del ser humano. No lo puedo creer. No lo puedo creer, es negación. O sea, no lo puedo. O sea, no podés, lo negás. Entonces me parece que hay que tener la cabeza lo suficientemente abierta justamente para esto, para no negar las cosas. Negamos porque la verdad que a veces encontrarnos con algunas situaciones es muy doloroso.
Es decir, cuando siempre le atribuimos confianza, generosidad, estima a una persona y nos enteramos, ¿no? Cuando tenemos un ídolo, ¿no? Ay, mirá, es el mejor de... Entonces nos duele que se nos caiga esto. Yo creo que la gente niega, no porque es mala solamente, niega también porque no soporta que se le caigan los ídolos, que se le caiga el referente, que se le caiga, digamos, todo lo que pusimos en esa persona, porque es como que perdemos algo nosotros. Y bueno, yo siempre digo, prefiero perderlo realmente y encontrarme con la realidad. Lo que no tenemos que negar justamente es la realidad. Avanzo un poquito más. ¿Cuáles son los tipos de comportamiento abusivos? Porque yo decía que, bueno, a veces hay muchos mitos con estas cosas y nos ocurre que por ahí estamos trabajando sobre este tema y alguien dice, ah, no, pero no es abuso porque no lo violó. No, eso no es así, digamos. No es necesario que haya lo que se denomina, tal vez jurídicamente, acceso carnal para que exista. Es más, voy a agregar algo. La mayor parte de los abusos sexuales, cuando transcurren en la infancia, en la primera y tal vez en la segunda infancia, no tienen ningún tipo de acceso carnal. La pregunta es, ¿es menos grave entonces? No, 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 por favor, bajo ningún punto de vista. Es también, como dije al principio, la intrusión de la sexualidad del adulto en la digamos, sexualidad en construcción del niño, niña y adolescente. Y eso trae consecuencias, que ya las voy a decir. Entonces digo, bueno, cuando hablamos de los tipos de comportamiento abusivos, nombramos un montón yo no voy a nombrar todos si no estamos hasta pasado mañana, pero estamos hablando de esas actitudes intrusivas sexualizadas, de comentarios o indagaciones sobre la intimidad, estamos hablando de manoseos, de frotamientos, de contacto por arriba o por debajo de la ropa, estamos hablando de la exhibición de pornografía, estamos hablando a la toma de fotografía, videos y difusión de esto, estamos hablando de la incitación a que se masturben, a que besen, ¿no? Estos besos con ese carácter sexualizado. Ustedes ven que no estamos hablando de acceso carnal todavía. Obviamente el acceso carnal también es un abuso, ¿no? Reproducción de cualquier tipo de acciones por teléfono, por mensaje, por WhatsApp, por redes sociales, y obviamente cuestiones que por ahí avanzan más en esto, que yo lo dije hoy, que tienen que ver con la explotación sexual comercial, bueno, la llamada pornografía y demás. Hay otros tipos de abuso que los vamos a profundizar en la próxima, que tienen que ver, como nombró Sime hoy al principio, por ejemplo, con el grooming, ¿sí? Que es una forma de abuso muy corriente hoy, pero yo no me voy a detener en esto para pasar a estas características. Ustedes saben que el abuso sexual, así estudiado, tiene como, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tiene momentos, ¿no? Hay un primer momento que yo ya lo nombré, que es el secreto. Esto es importante también retenerlo. El secreto está sostenido de alguna forma por el miedo, por la vergüenza, por el temor, por la culpa, otro término muy importante para hablar de abuso, porque el abusador le inocula culpa al abusado. Esto pasó porque vos tal cosa, o como que uno provocó la situación, ¿no? Y bueno, es más, hasta tenemos fallos de jueces que han dicho que de alguna manera, tenemos millones de ejemplos, han provocado esa situación. Resulta que tenemos hasta niños, y yo esto lo he escuchado, lo he vivido, niños y niñas de 3 años de edad, que de alguna manera algún juez o algún perito especializado, digamos, en defender abusadores, ha dicho, por ejemplo, que era una niña muy despierta, la de 3 años, ¿no? Y que por eso estaba contando. Y que seguramente vio a sus padres mantener relaciones sexuales y estaba estimulada por eso. O sea, por eso todos esos síntomas, por eso el relato. Bueno, y no es esto es verdad, digamos, lo he vivido. Así que bueno, el secreto sostenido por la culpa,
Y cuando el abuso es dentro de la familia, por el miedo a que el hogar se desintegre, ¿sí? Esto es muy importante. Por eso es tan importante trabajar con los niños, niñas y adolescentes en este sentido, que puedan tener confianza, ¿sí? Que su palabra vale. La palabra de los niños, niñas y adolescentes vale, tiene valor, quiere decir esto. Otro punto de estos pasos, aparte del secreto, se llama indefensión, ¿no? La indefensión, bueno, ustedes lo entenderán, esto tiene que ver con ese sentimiento de estar sometidos por una persona justamente en la que confían y esperan protección, ¿no? O sea, esto es tremendo, es tremendo si se lo ponen a pensar. Es decir, en el abuso hay un aprovechamiento de la necesidad. Una niña, un niño, ¿qué esperan de esos adultos? Amor, cuidado, protección, ¿sí? Ternura esperan. Ternura como concepto, no estoy hablando de nada así, ternura, cariño. No, estoy hablando de ternura como concepto fundante del psiquismo. A eso que esperan, lo que reciben es crueldad, que es todo lo contrario, es el par antitético de la ternura, la crueldad. Fíjense si no es cruel el hecho de que una niña que está esperando, un niño que está esperando todo lo que dije antes, reciba todo lo contrario. Te enloqueces, perdón, ¿no? Que lo diga así, pero, o sea, esto provoca una confusión muy grande en el psiquismo. Y un sentimiento de indefensión. Hay otro momento que tiene que ver con lo que se llama atrapamiento o acomodación, que se produce generalmente porque cuando la situación de abuso se cronifica, ¿no? Comienza, digamos, a temprana edad, y quien es abusado o abusada no, siente que no puede hacer nada para modificar eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se acomoda para poder sobrevivir, ¿sí? Se acomoda a esa situación. Tenemos millones de ejemplos, se me vienen millones de relatos a la cabeza de mujeres adultas que han dicho, bueno, yo pensé que era así, de niños que dicen, yo pensé que el jardín era así. Es tremenda esa frase, ¿no? Es tremenda. Claro, pensó que era así. Uno aprende mucho cuando puede escuchar. La revelación es otro momento muy importante, se imaginarán, que es cuando puede hablar de lo que le pasa. Generalmente el niño o la niña eligen a personas de confianza, personas cercanas, pero en las que sienten que pueden confiar. No hay una forma en la que se presente el relato, no hay una única forma, cada uno habla como puede. Como le sale, de apartes, con miedo, con olvidos. Los relatos no pueden ser todos iguales. A veces se espera que los niños hagan una declaración como si fueran un adulto. Y ahí es donde digo que la justicia falla en muchos casos, no entendiendo esta perspectiva de niñez, de derechos humanos, Convención de los Derechos del Niño, y sobre todo cómo funciona la cabeza de un niño o de una niña. Y de una adulta también, o de un adulto, porque no es que no hay varones abusados, hay varones abusados, muchos hay. Lo que pasa es que el patriarcado, ¿no? Justamente los ha enviado, los ha destinado a que no, un varón no puede decir esto, no puede, o sea, tiene que bancársela en todo caso. Entonces digo, los prejuicios, es menos viril, bueno, un montón de cuestiones hacen que los varones recién ahora, o hace unos años, esta parte estén hablando más de los abusos, pero hay muchísimos. Entonces digo, bueno, el momento de la revelación, como decía, es muy, muy importante, y cuando es dentro de la familia, provoca una crisis familiar en todos los miembros. Yo siempre digo, estalla la bomba. O sea, estalla una bomba y hay que salir a juntar los pedazos, porque los pedazos se pueden juntar. Yo no quisiera arruinarles el sábado y que hoy se vayan con una cuestión muy tan negativa, pero es muy difícil el tema, es doloroso, pero sí, no por ser optimista, me gusta pensar, y creo que lo pienso
porque tenemos muchas experiencias en ese sentido, de algo que a mí también me interesa decir siempre, que es que del abuso se sale. Nadie queda siempre en esa posición. Nunca, o sea, si trabajamos con eso, quien fue abusada, abusado, o quienes trabajamos en este sentido, siempre ayudamos a salir, siempre alguien se ayuda a sí mismo a salir. Hay otras posibilidades. El abuso no es un destino para nada, es un destino para alguien. O sea, uno puede modificar la realidad, porque si no, ¿para qué estamos en esta vida? Si no podemos modificar una realidad. Entonces, bueno, la revelación provoca crisis dentro de la familia. Hay otro paso que es importante, que tiene que ver con la retractación. A veces se habla mucho de esto, y se la interpreta mal, ¿no? Porque justamente la retractación tiene que ver con ese momento donde algo que habían dicho es negado después, ¿no? Como que se vuelve un poco, se retractan. Esas consecuencias que intuyeron, que provocaron en tal o cual lugar, lo hacen sentir tanta culpa que terminan diciendo, esto no pasó, yo lo dije, pero no pasó. A veces esto es mal interpretado por quienes deben interpretarlo, y dicen, bueno, ¿viste que estaba mintiendo? Pero esto que yo estoy nombrando son estudios científicos, son pasos que se han estudiado hace muchísimos años y que tienen que ser considerados, porque uno, digamos, no, o sea, esto está para algo. Debemos contemplar la situación de que alguien se retracte por la culpa, por ejemplo. A veces se puede llegar a retractar por la mala praxis, por las sobreintervenciones, por la revictimización. Hay protocolos de actuación que si a ustedes les interesa después se los podemos pasar. Hay guías de actuación que también se las podemos pasar si les interesa tenerlas. En la provincia de Buenos Aires hay un protocolo único de actuación y en otras provincias también. Y hay guías así, guía de UNICEF, por ejemplo, bastante universales en el sentido de que hay guías en la esfera educativa, o sea, guía para los docentes. A ver, yo a veces cuando hablan, se empieza, bueno, sí, tenemos que hacer un protocolo de esto, tenemos que hacer una guía. Yo generalmente lo que les digo en este tema, ya está, no hagamos más. No hagamos más porque nos enloquecemos, aparte. Aparte, perdón, ¿no? Pero esta es una apreciación muy personal, pero los protocolos no son señal de buenas prácticas, no van a garantizar las buenas prácticas, ¿eh? A veces tenemos mucho protocolo y prácticas que son un horror. O sea, sinceramente, las guías, los protocolos, la forma de actuación existen. Se pueden perfeccionar, se pueden mejorar, sí, seguramente, pero están. Y quien quiera tener ese material, nosotros no tenemos ningún inconveniente en pasarlo, digamos, ¿no? Bueno, avanzo un poquito más para no cansar con el relato y para después dar lugar a otras intervenciones. Yo había avisado que el tema es medio largo, y aparte a mí no me gusta, o sea, pasar las cosas de largo porque darlas por, o sea, porque ya las saben, porque me gusta pensar y reflexionar. Aparte uno siempre va pensando y reflexionando algo nuevo mientras habla con distintos grupos, y eso es muy rico. Ustedes saben que para detectar, digamos, lo que es el tema de la violencia sexual, a veces se habla de ciertos indicadores, ¿no? Los famosos indicadores que se llaman específicos e inespecíficos. ¿Por qué? Generalmente los indicadores psicológicos y conductuales son inespecíficos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a suponer que tomemos un indicador de la primera infancia. Tiene enuresis, se hace pis. O sea, no se hacía pis, se empezó a hacer pis. No se hacía caca, se empezó a hacer caca. Hablaba bien, ahora habla otra vez como un bebé. Pero el chico o la nena pueden estar haciéndose pis porque la mamá y el papá se separaron, digamos, o sea, por mí, o sea, o porque tiene un problema orgánico. No podemos, a mí me alarma un poco a veces, esto se hace mucho con los dibujos, como, dibujó un pene, seguro que fue abusado sexualmente. No, paremos un poco.
hay que tener cuidado con esto, pero cuidado en el sentido de ser rigurosos. Hay muchísimos indicadores. La mayoría, casi todos prácticamente, son inespecíficos. Hay un indicador más específico que sí existe, que es el relato. Es decir, el relato de alguien que fue víctima de un abuso puede ser analizado con criterios científicos y puede ser validado por un perito en el transcurso, digamos, de el circuito institucional, que después por ahí algún compañero o compañera abogado lo puede explicar. Pero todo lo demás, el retraimiento, los voy nombrando rápidamente porque son muchísimos. En la primera infancia, retraimiento, alteraciones en la conducta, en el sentido también de conductas agresivas, las alteraciones en el sueño, los problemas alimentarios, las dificultades, digamos, de aprendizaje, la negativa a ir a determinado lugar. Ustedes saben que esto es algo como para prestarle atención. Siempre iban a la casa del abuelo y no quiere ir más, llora, no quiere ir, no quiere ver más a determinado vecino, determinada persona. Eso es un indicador inespecífico, porque a veces va igual, porque está en esa etapa de acomodamiento que yo había hablado, va igual, y eso no quiere decir que no lo está abusando. Vieron que no es tan así, tan lineal la cosa, ¿no? Por otro lado, existen otros indicadores como la hiperactividad, todo lo que tiene que ver con conductas, digamos, como decía recién, regresivas, los pequeños robos, la fuga de hogar en el caso de adolescentes, el inicio de consumo problemático en la adolescencia y en la pubertad. Todo depende de la edad, digamos. Este material lo tenemos y yo para no explayarme, digamos, en esto, se los podemos pasar donde están detallados todos los indicadores por edad y divididos entre lo físico y lo conductual. Bueno, los indicadores físicos no necesito nombrarlos porque en realidad son como muy obvios. Sí me parece que en niños muy pequeños, o por lo menos a mí me ha pasado, tenemos que tener en cuenta que a veces aparecen irritaciones que generalmente son atribuidas a los pañales que todavía usan y se cierra todo, no, lo que tiene es una dermatitis. Y por ahí le está pasando otra cosa. Me parece que son como pequeños detalles que hay que tener en cuenta, digamos. Pero siempre, cuando decía del cuidado, a mí me parece que quienes después se encargan de evaluar todo esto, tienen que tener en cuenta que los indicadores son algo que yo me lo imagino así. Tengo todo esto, pongo todo sobre la mesa, ¿sí? Y voy cotejando. Mira, le pasa esto y después le empezó a pasar esto, le pasa esto. Es como que hay que establecer una relación entre eso. Y si encima está el relato, ahí, bueno, hay que, bueno, justamente parar la oreja y poner en juego la escucha, ¿sí? Esta primera escucha no necesariamente se va a dar en un ámbito profesional o jurídico y demás. Yo pienso mucho en el trabajo de los y las acompañantes en distintos territorios, ¿no? Que se encuentran con esto y dicen, ¿yo qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, que tenga la capacidad, me parece que tenemos que tener la capacidad de habilitar un espacio de escucha, ¿sí? ¿Qué quiere decir habilitar un espacio de escucha? Bueno, tener en cuenta que el niño o la niña depositó la confianza en ese adulto o adulta en relación a una situación que silenció hasta ese momento. Por eso lo digo así, para que tomemos en cuenta la dimensión. Es decir, eligió a esa maestra, a esa profesora, a esa docente, habló en la clase de música, habló en plástica porque le hicieron hacer un dibujo y la profe de plástica lo miró, le pareció algo, intervino, le preguntó, ¿qué te pasa? Y no estoy inventando, me estoy acordando, ¿qué te pasa? Y la nena le dice, esa nena que dibujé soy yo. O sea, son cosas muy importantes para tener en cuenta.
los niños y las niñas no tenemos más que remontarnos a nuestra propia infancia para entender esto. Confían en quien les da ternura, en quien los mira, pero los mira y los ve, no en quien pasan de largo, le toca la cabeza y sigue. Por eso es tan importante compenetrarnos, digamos, en nuestras infancias, me parece, porque podemos justamente estar en el momento indicado. Es importante no hacer muchas preguntas, lo más importante es escuchar. ¿Por qué? Porque podemos incurrir en una suerte de revictimización, o sea, después va a pasar por tantos circuitos, se le va a preguntar tantas veces lo mismo, que es mejor no preguntar, esperar a que cuente y escuchar. Es importante no transmitir demasiadas emociones en relación a esto. Por ahí suena medio... emociones, ¿por qué? Porque a mí me puede provocar rechazo, que una nena de 5 años me diga que el tío le tiró plasticola encima, y saben de lo que estoy hablando, y que me diga que la plasticola tenía olor a pis. No estoy inventando nuevamente, estoy recordando. A mí, esa parte fue uno de los primeros relatos que escuché, creo, y por eso no me lo olvido. O sea, a mí me produce repugnancia, como ustedes, pero yo no puedo decirle qué asco, qué hijo de... No puedo eso. ¿Por qué? Porque una intervención equivocada puede provocar una retractación. ¿Vieron? O sea, uy, ¿qué dije? Mirá cómo se asustó. Por eso a las mamás muchas veces les decimos, cuando el abuso dentro de la familia, no le preguntes tanto, no reacciones, porque siente miedo, siente culpa, siente vergüenza. Entonces, una escucha equilibrada, atenta y demostrando esto de, bueno, siempre circula la frase yo te creo, ¿no? Yo te escucho, sí te creo, pero te escucho sobre todo. Creo que esto es importante. Y no te juzgo. Y no juzgo nada. Después hay otros que van a juzgar. Nosotros no somos jueces, o sea, digo que, quienes intervienen en esta primera etapa. Sin interrupciones, sin juzgamientos, que sea un verdadero acompañamiento. Creo que esa es la idea. Sí, pues tengo unos minutitos más, porque por ahí yo me extendí un poquito, pero no quiero dejar de decir algunas cosas. No, dale, dale. Te ríes. Me tomo 10 y avanzo. No, me quiero ordenar un poquito las ideas porque dejé algo, o sea, quería llegar a ese momento de la escucha, ahora darle la palabra a los compañeros, compañeras más por la parte legal, que me parece que eso es muy importante, y acotar 2 o 3 cositas más. Son y cuarto, me tomo 10 minutitos, ¿está bien? Bueno, estaba hablando de la escucha. Muchas veces no quiero dejar de mencionar lo que se denomina SAP, supuesto síndrome de alienación parental, que es utilizado en la defensa de los abusadores y básicamente, y muy así rápidamente lo voy a decir, tiene que ver con algo que ya dije antes, que es una pseudo-teoría que no está avalada científicamente en ningún lugar del mundo, diría, no solamente de la Argentina, y que ha sido rechazada por los colegios profesionales, las asociaciones médicas, psicológicas, psiquiatras, que básicamente dice que las madres, generalmente mujeres, por una cuestión de despecho, por un divorcio controvertido, como si hubiese alguna separación buena, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, siempre uno cuando se separa por algo. Bueno, lo que hacen para perjudicar al progenitor que no convive es inventar el abuso, metérselo en la cabeza, no sé, yo siempre imagino que tienen una ranura los chicos en la cabeza, se lo meten todo el tiempo, y después, como los chicos son tontos y tontas, repiten lo que la madre les dijo. Básicamente, aunque no lo puedan creer, es eso, digamos. Para eso, bueno, hablan de la alienación, de las madres alienadoras, y demás. Yo siempre digo que la violencia secundaria existe, yo no la niego. Es decir, cuando uno se separa a veces está enojado, se le puede escapar algo, puede estar en contra, digamos, enojado con quien se separó, tantos mujeres como varones podemos incurrir en estas cosas, pero, perdón, de ahí a tanto, a provocar síntomas, como dije hoy, a que se sostenga el relato, hay un trecho.
Ahora se sigue usando esto en algunos lugares, en ámbitos jurídicos, con otro nombre, porque lo van cambiando, pero la finalidad es esa. La finalidad es callar a los niños, a sus madres y a los profesionales que trabajamos en esto, digamos, justamente. Para eso también esta misma industria de defensores de abusadores lo que hacen es denunciarnos en los colegios profesionales, como nos ha pasado muchas veces, para lograr que nos quiten la matrícula, que nos sancionen y demás. Esto quienes trabajamos en este tema ya lo venimos padeciendo desde hace años, y la verdad que, qué sé yo, al principio cuando los profesionales están recién recibidos asusta un poquito porque nadie quiere que le pase eso, pero a esta altura de la vida yo diría que es un rasguño nada más, y que cuando uno pelea, entre comillas, por algo que, por una causa justa, va a tener rasguños, heridas, un par de cosas más, pero hay que seguir adelante. Eso no es lo más importante. Lo principal es sostenerse con posicionamientos firmes en cuanto a esa realidad. Así que bueno, y finalmente, hoy dije algo que tenía que ver con los abordajes, cuando dije del abuso se sale. A mí me parece que se sale, digamos, porque es una marca y en la vida todas las personas tenemos alguna marquita, ¿no? Algo nos pasó, digamos, no necesariamente un abuso, algo, un abandono, la violencia, el maltrato, un accidente, una pérdida. O sea, el psiquismo tiene marcas, tiene huellas. El abuso es una de ellas. Pero yo siempre imagino la salida de ese laberinto como el posicionamiento ante la vida, no olvidando eso que pasó, sino resignificándolo, ¿no? Dándole otros significados y haciendo de eso, ustedes saben que en Enreda, Alameda Enreda, hay muchas compañeras sobrevivientes de violencia sexual, y eso es una causa, tiene mucho valor esa causa en estas compañeras que han sabido hacer del dolor otra cosa. Y me parece que esa es una posible salida, ¿sí? Una posible salida es ayudar a otras personas. No es la única, la verdad que no es la única. No hay recetas para esto, no hay recetas. No, yo no doy recetas. Quien da recetas, bueno, qué sé yo, no sé, yo no doy recetas. Yo creo que trabajarlo terapéuticamente está bien, que encontrar un espacio para compartirlo con otras personas también está muy bien, y hacer algo nuevo con ese dolor también está muy bien. Esa es la salida. No sé qué es eso nuevo, ¿eh? Si es acompañar a otras víctimas, a otras sobrevivientes, o es ponerte a pintar, o no sé qué es, hacer política, no sé, hacer yoga, no sé qué es. Pero algo nuevo hay que hacer. Es esa, quisiera que quede esa idea. Si quieren, después las playo. Bueno, yo no quisiera seguir hablando, en realidad quisiera porque me gusta mucho hablar de este tema, pero dados los tiempos y el cansaría, no sé qué les parece, si Osvaldo o Paula quieren hacer algún Rosario, que creo que estaba presente, me encantaría que ella coordina un grupo de sobrevivientes también en la organización, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, para que después ya las compañeras puedan hacer sus comentarios. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, buenos días a todas y a todos. Eh, Voy a seguir un poco lo que estaba hablando Patri. Mi nombre es Rosario, yo soy activista en Alameda Enreda. Desde el año 2015 yo ingresé a la ONG pidiendo ayuda, ya que yo fui víctima de un abuso. Y bueno, y a poco, a medida que la situación iba transitando, bueno, me fui también instruyendo sobre el tema, fui tomando coraje, mucho valor, y a medida que iba ganando fuerzas también, me di cuenta que gran parte del camino hacia la sanación, que no termina, es justamente brindando
ayuda, un oído a quien lo necesite, que haya transitado por lo mismo. Eh, Como parte de un dispositivo grupal, lo bueno es que se puede aprender muchísimo y una de las cosas que, que ves es que todos transitan ese camino hacia la sanación de distinta manera. Nos vamos a encontrar con muchos tipos, pero varios tipos de abuso, como dijo Patrick, el incesto paterno-filial. Bueno, yo viví un abuso externo, no tuve nada que ver con mi familia, así que, como sabemos, los caminos a la sanación son distintos. Lo que puedo recalcar de lo que es el trabajo grupal es eh, justamente ese empoderamiento que sucede a partir de saber que uno tiene al lado a alguien que transitó lo mismo. Es muy fuerte lo que se ve, lo que se siente cuando uno tiene una sobreviviente, un sobreviviente al lado que dice, yo te creo, te entiendo por lo que pasaste. Por eso es tan importante eh, que el otro hable, porque cuando uno habla se da cuenta de que, sobre todo el abuso nos hace creer que estamos solos y solos. Eh, Pensamos que tenemos un sello en la frente, que vamos a ir por la calle y la gente nos va a mirar con lástima. Eso sobre todo lo que creemos las que atravesamos por algo así. Y nos damos cuenta de que no. Y cuando uno, el poder que tiene un yo te creo y te entiendo, es muy grande, es muy fuerte. Nos atraviesa muchísimo esa mirada, esa intervención de un otro que nos dice que nos entiende y que sabemos que estuvo bueno, en nuestros zapatos, porque las historias son únicas, pero eh, que nos entiende en nuestras vivencias. Es por eso, bueno, que soy defensora de estos tipos de dispositivos grupales, porque sé lo que generan, lo que me generó a mí en un primer momento haber puesto un pie en la red y darme cuenta que no estaba sola, frente a un sistema que todavía nos sigue dejando un poco sola. Eh, yo la ayuda, esa mano amiga, no la encontré en otro lugar que no sea en la ONG. De todas maneras, trabajamos para que eso vaya cambiando. Quiero recalcar esto, justamente el poder de sanación que tiene el darle ese espacio de escucha a aquellas personas que transitan que han transitado por un abuso y el empoderamiento que van logrando con el tiempo, eh, sin dejar claramente de entender que no es lineal. Vamos a encontrar que las víctimas, las sobrevivientes muchas veces están súper empoderadas y tienen muchísima fuerza. Vamos a ver de hablar más, momentos en los que se retiran y no concurren o hablarlo, vuelven a tomar coraje. El tema del abuso, sanarlo, tiene sus altas y bajas. Y a veces, y es muy importante entender esto, que una vez que una persona empieza el camino a la sanación, no siempre es lineal, eh, y hay que a veces empatizar muchas veces el momento en que más precisan que las entiendan, que los entiendan, es cuanto más reticentes se pongan. Eso es muy importante para recordar. Que a veces las víctimas uno las pone en un lugar como de pobre, mira lo que le pasó. Y es justamente donde no queremos caer. En el que alguien nos diga, pobre, mira lo que le sucedió. No. Entonces, a veces lo que sí, como dijo Patrick, hay que escuchar, a veces no ser condescendiente, porque tenemos ese preconcepto, ese prejuicio al tema de las víctimas. Soy, dice, como pobre, bueno, mira lo que le pasó, no, hay que, necesitan sus límites, eh, pero no necesitamos lástima. Eso muchas veces es algo por lo cual muchas mujeres no hablan sobre el tema del abuso, porque no quieren caer en eso, en el tema de la lástima. Entonces,
el tema de las sobrevivientes es muy complejo y hay que entender las etapas de cada una. Eh, Así que, bueno, desde mi lugar es eso lo que puedo aportar, es incentivarlos a que hablen, y una vez que se encuentran donde están solos y solas, eh, es mucho más rápido que a veces guardarse eso que tanto nos oprime. Pero bueno, ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Gracias, Ro. Un abrazo enorme. Yo no sé si está Paula y Osvaldo, si quieren hacer algún comentario respecto al circuito de la denuncia, porque hay algo muy importante y que es que este delito debe ser denunciado, ¿no es cierto? Algo habíamos hablado ya en el encuentro anterior. ¿Están? Sí, andaban por ahí. Paula, ¿podés hablar? Porque estás muteada. Y Osvaldo también tiene problemas de conexión. A ver. Se le Tiene que entrecorta, habilitar el dice. micrófono. A Y ver. si apagás la... Hola, ¿me escuchan? Ahí va. ¿Sí? Sí, Bien. se escucha una música Bueno, también, me pero está bueno, sonando no el sé. celular, ya lo... Ah, Ahí está. te escuchamos, Pau. Buen día a todos y todas. Bueno, voy a tratar de ser rápido, ¿no? Para no llevar mucho tiempo. A medida que Patri iba hablando y exponiendo las distintas situaciones, ¿no? Los distintos momentos que atraviesa el niño, niña o adolescente, yo iba pensándolo desde lo legal, ¿no? Por ejemplo, cuando Patri hablaba de los distintos tipos de abuso que hay, ¿no? Que a veces son tocamientos, que no siempre hay penetración, que no siempre es por medio de la violencia física, ¿no? Más allá de que el abuso en sí es violento, es una violencia, pero no siempre implica una violencia física. Con la seducción, cuando son chiquitos, bueno, Patri debe saber muy bien cuáles son esos mecanismos. Pero yo lo veía desde lo legal, ¿no es cierto? Porque es verdad, lamentablemente, para el ámbito jurídico, no es lo mismo un tocamiento que un acceso carnal. Para la víctima sí, obviamente, porque es un abuso, es una intrusión en su intimidad, en su sexualidad, pero está tipificado de distinta manera, y eso hace a la pena que va a tener ese delito, ¿no? Si es abuso simple, si es abuso agravado, y también al tema de la prescripción, porque cuanto menor es la pena que va a llevar ese tipo legal, es menor el tiempo de prescripción. Entonces, cuando el menor o la persona abusada puede exteriorizarlo, por ahí ya pasó ese tiempo de prescripción, y ahí es otra lucha. Más allá de que Patri mencionaba que en el 2011 se sancionó la ley Piazza, en el 2015 la ley del respeto del tiempo de las víctimas, esas leyes son aplicables a partir desde su sanción para adelante, no para los casos que ya sucedieron. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Perdón, ¿eh? Entonces, perdón, tenía la pava en el fuego. Entonces, este tema de la prescripción tiene que ver con la denuncia, porque muchas veces cuando por ahí, generalmente los padres no consultan sobre si están a tiempo, si no están a tiempo, es como que se lo desecha. No, ya está, ya pasó el tiempo, se desecha. No, la denuncia hay que hacerla igual y después que una fiscalía determine si prescribió, si no prescribió y qué cosas se puede hacer. Porque la verdad que tenemos un sistema normativo rico que nos permite pelear ese tiempo de prescripción. Más allá de que la prescripción es un instituto que se engloba dentro de lo que es la ley penal, y después viene, ¿no?, el principio de legalidad y todo eso que siempre está a la parte que defiende al abusador, digamos,
emplea todo eso para que no se apliquen leyes retroactivas, para pedir la prescripción. La verdad que es un camino bastante difícil ese tema, pero se puede pelear porque tenemos instrumentos bastante importantes como para pelearlo. Eso en cuanto a la denuncia y en cuanto a la prescripción, ¿no? Y después otro tema que hablaba Patri, el tema del abuso intrafamiliar, ¿no? Del secreto, también que no se denuncia. Eso fue lo que llevó a reformar el artículo 72 del Código Penal, ¿no? Que ya no son más delitos dependientes de instancia privada, sino que son delitos de acción pública, donde cualquier persona que tome conocimiento sobre un abuso sexual infantil puede denunciarlo. Y una vez que llega a conocimiento de la justicia, tienen que actuar de oficio. Sin embargo, lamentablemente, aún hoy, cuando van a hacer una denuncia, le preguntan si quieren instar la acción penal. Porque lo veo en las denuncias, lo veo todo el tiempo, le siguen preguntando a los padres si quieren instar la acción penal. Dice, el padre dice que no, nos pasó hace muy poquito con una causa de un menor, y se archivó. Porque los padres dijeron, no, está bien, la nena está bien, no dijo nada, no contó más, y ahí quedó. Cuando realmente debería seguirse con la investigación, ¿no? Así que bueno, nada, hay mucho por trabajar. La verdad que en el ámbito judicial, como dice Patri, los operadores jurídicos es como que no alcanzan a entender, creo que necesitan todos una capacitación, ¿no? En cuanto a una visión de género, de niñez, de adolescencia, para poder entender, porque creo que tiene que ver con estos preconceptos que tiene todo el mundo, ¿no? No solamente, y el ámbito jurídico no es ajeno a esto. Por ejemplo, la cámara Gesell es otro tema que, si bien es algo fantástico, para tomar testimonio a los menores, una sola vez, donde el menor va nervioso, por ahí ese día no tiene ganas de hablar, de volver a contar, y ya se desecha. O sea, ya se desecha, no hay otra oportunidad. Se desechó la cámara Gesell. Sin testimonio del menor no hay más nada, se archivó la causa. O sea que hay elementos, tenemos herramientas, tenemos un sistema normativo rico, lindo para poder trabajar sobre esto, pero bueno, en el área procesal falta un montón todavía, no, es como que no está a la par, no acompaña, digo yo, ¿no? A todo el desarrollo que hemos tenido normativamente, al avance, a todos esos cambios legislativos, a los instrumentos internacionales, pero lamentablemente en lo procesal falta para estar a la par. Así que bueno, no sé si se entendió. Quisiera la verdad decir un montón de cosas más, pero sé que estamos cortitos de tiempo, lo dejaremos para la próxima. Bueno, yo creo, está bueno lo que aportás, Paula, porque es importante tener en claro que más allá de que existe toda esta normativa, en la realidad hay que pelearla mucho, digamos. Yo veo pelear mucho a los abogados y abogadas. Yo solamente quería agregar que en algunos lugares existen unidades fiscales, ¿no? Que están especializadas en delitos contra la integridad sexual. Claro. Acá en Mar del Plata no, pero hay compañeras acá de todo el país. Así que bueno, eso me parece importante. También me parece importante aclarar que la denuncia se hace preferentemente en la Comisaría de la Mujer y la Familia, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Se puede hacer en otro lado? Sí, se puede hacer en cualquier comisaría, pero es preferentemente en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Incluso se puede hacer directamente en una Fiscalía General, o sea, se puede hacer directamente en una Fiscalía, después se derivará a donde corresponda, pero sí, se puede hacer. Pero preferentemente se hace en la Comisaría de la Mujer. Es más, a veces lo hacen en la comisaría por ahí del barrio y los derivan a la Comisaría de la Mujer. Claro. Bueno, eso es un tip importante, me parece, para tener en cuenta. También me parece importante resaltar que no es admisible la negativa en la toma de la denuncia, o sea, No. Esto hay que pelearlo, ¿no? Sí. No requiere abogado también. No requiere abogado para ir a hacer la denuncia, no requiere abogado, no, incluso para todo el proceso tampoco, de parte de la víctima, ¿no? Nosotros por ahí
a veces como el Ministerio Público, la verdad que es una causa más, y están atorados de trabajo también, ¿no es cierto? Porque es la realidad. Y la víctima necesita respuesta. Entonces, por ahí, a veces se acerca a la fiscalía y no le dan respuesta, no lo atienden. Entonces, por eso, por ahí buscan un abogado para que los represente a través de la figura de particular damnificado. Pero no lo necesitan. A la víctima la representa el Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, a veces, como particular damnificado, uno le da otro impulso a la causa, trabaja más, porque es la realidad, lamentablemente. Bien. Y después otra cuestión que me parecía importante es que, bueno, por ahí también existen otros organismos como los centros de asistencia a la víctima y acceso a la justicia, Secretaría de Derechos Humanos, y que una vez que se hace la denuncia, se va a conocer cuál es la fiscalía que interviene, porque a veces la gente dice, bueno, hice la denuncia y ¿qué pasa ahora? O como que uno no necesita saber qué va a pasar después. Ahí interviene una fiscalía determinada que inicia todo un proceso que es un proceso de investigación, donde se aportan pruebas. Dentro de esas pruebas está lo que mencionaba Paula, que es la cámara Gesell, que es la recolección del testimonio de la víctima, y otras pruebas también. Exacto. El tema es que... Perdón. Sí. El tema es que, por ejemplo, dentro de esas pruebas, como decimos, Pati, el testimonio en cámara que sé cuando son niños, niñas o adolescentes menores de 16 años, ¿no? Después ya es una testimonial, de los 16 a los 18 están asistida con un terapeuta, que es un psicólogo perito oficial del Ministerio Público Fiscal, y con el asesor de menores incapaces, cuando dan testimonio. ¿Sí? Después de los 18 años, ya que son adultos, son considerados adultos, brindan una testimonial. Con respecto a la prueba, lamentablemente, como estos casos siempre se denuncian pasado el tiempo, no hay prueba médica, no hay prueba física que recolectar. Entonces, lamentablemente, se apela a la testimonial y a la pericial. Y es muy difícil, es muy difícil. Bien. Bueno, este sería... Por esta cuestión, perdón, Pati, ¿no? Por esta cuestión que vos decías que siempre se desacredita a los profesionales de los peritos psicólogos y eso, siempre se los desacredita, es como que, es verdad lo que decías, como que los psicólogos ven abusadores en todos lados, como que, y no, no es así, no es así. Pero bueno, se los desacredita bastante, es una prueba que tenés que estar a la buena de Dios, saber qué juzgado te tocó, y saber, bueno, este tiene este criterio, este tiene este otro criterio, porque lamentablemente es así, aunque la ley sea pareja para todos, cada juzgado tiene a veces su propio criterio, ¿no? Entonces uno está a la buena de Dios y decir, ay, qué suerte que me tocó en este juzgado, porque sé que me van a escuchar, que me van a dar bola, que piensan de esta manera. Te tocó otro juzgado y decís, no, ya está, porque sabes que... Y abogados que defienden estas personas, digamos, ¿no? Que también hacen un trabajito importante en desacreditar el testimonio de los profesionales, lamentablemente. Bueno, no sé si, si alguno de los compañeros quiere agregar algo más, o si te parece, sí, me pasamos un poco a la instancia de los comentarios o las preguntas, que siempre sirven mucho, ¿no? Sí, me parece bien, Patri, porque la verdad que dejaron un montón de elementos súper interesantes. Yo, según el compromiso que hicimos, pongo en pausa la grabación, ¿sí? Así pueden empezar a hablar las compañeras.